Dios y el amor a los hermanos. San Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí sentaditos vamos a invocar al Señor y vamos a pedirle su bendición a través de su palabra gloriosa para cada una de nuestras vidas. Amado Dios y Padre Santo, en este momento te damos gracias por tu santa presencia entre nosotros. Gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada. En el santo nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendícenos, Señor, bendice nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Se me estaba pasando por alto entregar un saludo de parte de la hermana Marta, mi esposita. No está hoy aquí. Tuve una invitación para la segunda iglesia en Chía. En Chía hay dos congregaciones, la del norte y la central, donde por la gracia de Dios el Señor nos permitió pasar 10 años. Ella está en la segunda iglesia hoy, en un programa de terminación de la familia. La invitaron. Deseamos que Dios la bendiga en esa labor. Pero los mandó saludar en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, gracias a Dios por el amor que hemos recibido de parte de Dios y el que el Señor nos manda también compartir. El tema para hoy vamos a llamarlo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí nosotros encontramos en esta escritura resumida toda la ley, que consistía en más de 600 mandamientos. Y como bien podemos ver en el decálogo de los mandamientos, en los 10 mandamientos, el mandato es en sentido vertical de Dios para con el hombre: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos. En una relación vertical de Dios con la persona. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en una relación horizontal con el prójimo. El primero en una relación vertical, directa y personal de la persona con Dios, de Dios con la persona, y en el segundo de manera horizontal con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Así que vamos a mirar aquí algunos textos que me van a ayudar a presentar ahí, comenzando por el gran amor que el Señor ha tenido para con nosotros y que nos dice la Escritura en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor.
con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y en Efesios capítulo 2, verso 4 al 6, encontramos del gran amor con que Dios nos ha amado. Y entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El gran amor que el Señor nos ha tenido es lo que nos mantiene en su iglesia, lo que nos tiene aquí. En la primera epístola universal de San Juan, capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él venga a las nubes del cielo, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nosotros sabemos que en este cuerpo no podemos ver al Señor. La palabra dice, no me verá ojo y vivirá. A Dios nadie lo ha visto. Algún dicho que he oído desde niño, el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta. Claro que tiene como otra aplicación, el que no ha tenido esa experiencia, cuando la tiene, entonces como que se enorgullece, es la idea que da. Pero lo que dice la Biblia es que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. De manera que cuando Él venga tenemos que tener un cuerpo a manera de ángeles, un cuerpo transformado para poder ver al Señor cara a cara. ¿Y qué? Y tal como Él es. En este cuerpo no lo podemos ver. Nosotros entonces hemos recibido el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios por encima del trabajo. El amor que la pareja de esposos se deben tener tiene que ser grande. Pero por encima de todo está el amor de Dios. Amén. Así que hermanos, si usted tiene su esposa que no es convertida, ella le dice no, que no vaya hoy, que esto y lo otro, vayámonos para el parque, hoy vámonos de película. El amor a Dios tiene que ser más grande, que lo debe mover a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios y a orar por ella para que se convierta. Si es ella, de igual manera. Claro, hay muchos bemoles ahí también en la relación de pareja, porque la Biblia dice que las mujeres que tienen su esposo que no es convertido deben ganar a su esposo con la conducta. Primera de Pedro 3. Y que Dios les ayude. Pero el mandamiento es vertical. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, semejante al primero. Y al prójimo como a sí mismo. Y entonces el Señor nos manda que debemos amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nuestro semejante, los otros seres humanos. Levíticos capítulo 19, verso 18. Asimismo no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás, no te vengarás. Devuélvalo por favor el 30, déjeme el 30 por favor.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Hay personas que por el solo hecho de que el hermano es convertido al Señor ya lo relegan, ¿sí o no? En el trabajo no se quieren juntar con él. En el colegio le ponen apodos y demás. Y quieren hacerle daño. Nosotros no debemos tener en nuestro corazón el deseo de pagarles con la misma moneda para nada. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un mandato del Señor. Y en San Marcos, aquí que acabamos de leer, encontramos algo bien diciente. San Marcos 12, 31. El segundo es semejante. ¿Cómo dice? El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. No lo hay. No hay otro mandamiento mayor que estos. En San Juan 13:34 encontramos entonces aquí un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como el Señor nos ha amado, como yo os he amado. Qué bonito. Como el Señor nos ha amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En la primera carta universal del apóstol Juan, el capítulo 3 y el versículo 11, nos sigue insistiendo el Señor en la necesidad de amarnos los unos a los otros. Es una necesidad, hermanos, para nuestra vida tener amor en nuestro corazón. Amén. El versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Bendito el Señor. Nos habla claramente la palabra de Dios de la necesidad de amarnos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Pregunta: ¿estamos en la condición de amarnos los unos a los otros en la medida que el Señor nos ha amado? Como Él puso su vida por nosotros, ¿estamos nosotros en la disposición total de dar nuestra vida por el otro? Eso es un reto grande, porque seguramente estamos pensando es en nosotros, el egocentrismo. Pero para entregar la vida por el otro se necesita en verdad un amor muy grande, para que dé la vida por el otro. Pero entre nosotros, hermanos, debemos amarnos. Y todos aquí debemos tener aceptación. Debemos amarnos y aceptarnos tal como somos. Hay quienes dicen, no, es que este hermanito sí, no. No, yo lo trato, pero de ahí no. Lo saludo, sí. Es que esta hermanita, no. No es que su hermanita, no es que... Lo que dice la palabra de Dios es que debemos amarnos los unos a los otros como sea. Con la diversidad cultural, con la diversidad de color. Aquí no es que los monos aparte, los negros aparte, no, señor. Todos, sin distingo de color de la piel, tenemos el alma limpia por la sangre de Jesucristo. Y eso es lo importante. Y no importa la diversidad cultural. Aquí nosotros debemos amar a los calvos como a los que tienen, como a los mechudos, pues. No, digo, como a los que tienen harto pelo. Claro, a los mechudos también. Pero debemos enseñarles que se peluquien. ¿Verdad que sí? Amén. Debemos amar a los gordos, pero también a los flacos. Nosotros aquí debemos amar a los altos, pero también a los bajitos. ¿Verdad que sí? Debemos amarnos todos y tener aceptación con todos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que hay un grupo de personas hablando y cuando usted se ha ido acercando y llegó hasta ese lugar, entonces si son muchachitas, una de ellas se echó el pelo para este lado y como que cambió el tema, ¿sí o no? Usted siente que como que le hizo el feo, ¿cierto que sí? O llega a algún lugar y están hablando algo y de momento se cambió el tema porque no quiere que escuche. Aquí cayó, fue como mosco en leche. Y en días pasados alguien me decía, no, pero es que yo sí me siento, ¿verdad?, como mosco en leche. Y entonces le dije, no se sienta como mosco en leche, siéntase como una abeja. Y entonces ya es diferente. ¿Sí o no? No, aquí tenemos que tener aceptación y no tenemos que hacer discriminación de nadie. Tenemos que amarnos todos. No importa dónde viva, no importa cómo viva, no importa su aspecto físico, tenemos que amarnos los unos a los otros. La diversidad cultural es algo que nosotros debemos respetar y que debemos entender que Dios nos hizo a todos, Dios no nos hizo a todos iguales. Dios no hizo una réplica el uno del otro, Él hizo diversidad y en eso hay una bendición muy grande. Uno va a otra región aquí del país
y encuentra una cultura, la comida, el vestuario, por el clima y demás. Va a otro país y encuentra una diversidad cultural diferente. Y entonces uno puede ver, por ejemplo, en el metro en Nueva York, en la hora pico, el metro es la mayoría subterráneo. Y a la hora pico eso es peor que aquí en el Transmilenio a la hora pico. Peor. Y esos vagones tan grandes y la cantidad de gente que se moviliza ahí es impresionante. Y uno ve unos monos con el pelo negro y unos negros con el pelo mono y unos peluqueados aquí, la cresta de gallo, cualquier cantidad, y unos peluqueados media cabeza y otros con pelo la otra media cabeza, y unos hombres vestidos con faldas y elegantes, es decir, la cultura como los escoceses. Y uno ve una diversidad de gente y cualquier cantidad de idiomas. Y entonces Dios los creó a todos y Dios los ama a todos. Y a todos se nos da este mismo mandamiento: ame a su Dios sobre todas las cosas. Ame a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo donde viva. Si vive en Bogotá, si vive en Cali, si vive en el pueblito que sea, allá tiene que amar a Dios y amar a su prójimo, especialmente a los hermanos. Amén. Aquí no puede haber de que a estos sí y a estos no, y usted sí y usted no, y haga una fila aquí los consagrados, hagan una fila aquí los más santos, hagan una fila aquí los que antes. No, aquí no estamos con eso. Aquí somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Y la cabeza de este cuerpo se llama Jesucristo el Señor. Y es Jesucristo quien nos debe dirigir. Y es Jesucristo quien nos ha amado. Y es Jesucristo quien nos enseña a amarnos los unos a los otros. Alabanzas a Jesús. La cabeza de este cuerpo es el Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo el que nos ha amado y el que nos dice que nos debemos amar los unos a los otros. Claro, eso no quiere decir que no tengamos la necesidad de corregirnos, de corregir algunas actitudes, algunos malos hábitos, algunas malas palabras. Para eso Dios nos ha puesto, para edificación de los santos, para instruir a los santos, para corregir a los santos, como es el lema de nuestra congregación, para perfeccionar a los santos. Amén. Perfeccionarlos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, porque Dios a todos nos ha dado un ministerio y todos debemos procurar perfeccionarlo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, no hay que permitir que el diablo siembre en el corazón envidia. No hay que permitir que el diablo inyecte rencor en el corazón de alguien. Si alguien ha recibido una ofensa, perdone, ore por quien le causó la ofensa y es un medio de poder perdonar. Usted siente un alivio cuando ora por quien le comete la ofensa. De pronto usted tiene, no, es que no me he podido tratar con el hermano fulano, con la hermana fulana. Ore por él, ore por ella. Y es Dios quien va propiciando el ambiente para poder tener una comunión íntima con esa persona. Una comunión de amistad, una comunión allegada, una amistad sincera. Ore por esa persona. Y yo le aseguro que va a sentir en su corazón una bendición muy grande. Nosotros debemos amar a los abuelitos, ¿sí o no? Amar y respetar a todo el mundo. Hay personas tan maleducadas, y lo oí una ocasión, que a un señor que era sordo se pusieron a insultarlo porque no escuchaba. Pero la palabra de Dios dice: no maldecirás al sordo,
No pondrás tropiezo al ciego. No maldecirás a tu padre ni a tu madre. A la hechicera no dejarás que viva. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y todo eso lo hemos aprendido nosotros. No es para hacerle daño, es para hacer bendición a quien alcancemos, a quien más podamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros y tenemos que perdonar las ofensas. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar en este momento. Yo no sé si usted tiene algo en su corazón para perdonar.